Les invito a que vaya conmigo a Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 10. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 al 10. Y cuando lo tenga, se ponga de pie conmigo en reverencia a la palabra y podamos leer todos juntos la palabra del Señor. Versículos 4 al 9 de Primera de Juan, capítulo 3. ¿Lo tenemos, amada iglesia? Dice la palabra del Señor: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios, que dice, no practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Padre, venimos ante tu palabra en reverencia, Señor, en temor y temblor, sabiendo, Señor, que esta palabra es inefable, es santa, es pura. Señor, mas nosotros somos pecadores, fallamos, Señor, y estamos en un terreno santo en el cual te pedimos que no permita, Señor, que el predicador se vaya a la izquierda o a la derecha, Señor, sino que trace la palabra de verdad con rectitud y que podamos, Señor, ser ministrados, edificados, consolados, Padre, atravesados por tu poderosa palabra y que nuestras vidas se conformen a la imagen de Jesucristo, Señor. Habla a tu pueblo una vez más, Señor, que tu Espíritu Santo sea ministrando a cada corazón y que nuestras vidas salgan de este lugar, Padre, edificadas en ti, Señor, sabiendo, Señor, que es tu voz, es voz de Dios y no voz de los hombres, Señor. Ministra y habla, que tu pueblo escucha. En Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Puede tomar asiento, mis amados hermanos. Escuché de un hermano en una ocasión que se le acercó a un pastor y le dice, oye pastor, ¿usted podría cambiar la tónica de sus sermones y ya no mencionar más el nombre de pecado y utilizar otra palabra o algo así? ¿Pudiera cambiar la tónica de los sermones y ya no utilizar tanto esa palabra pecado y eso que molesta tanto? Y se dice que el pastor fue hacia la parte del almacén de la iglesia y va y trae un envase de veneno de ratón y le dice, usted lo que quiere es que yo le cambie la etiqueta y le ponga enjuague bucal. Imagínese eso, usted lo que quiere es que yo le quite la etiqueta a esto que dice veneno de ratón y le ponga enjuague bucal. Pues muchas veces, iglesia, las cosas hay que llamarlas por su nombre, tal y como son, porque si no nos van a matar. El pecado hay que llamarle por su nombre y el pecado se llama pecado. No podemos disfrazarle, no podemos ponerle adornitos, no podemos hacer las cosas que suenan más sweet o más suave. Las cosas hay que llamarlas por su nombre y punto. Las cosas que son pecado y no podemos disfrazarlas. Porque es como ir a un médico y que el médico te haga todos los análisis de sangre y el médico le haga todos los estudios que tiene que hacerle, las placas, el MRI, el CT scan, y te dice, todas esas evidencias pronostican que tú tienes cáncer. Imagínate que venga el médico y te diga, ¿sabes qué? Todo salió a pedir de boca, estás perfectamente sano. ¿Qué usted pensaría de un médico como ese? Este médico es un médico irresponsable. Este médico es una persona que no tiene los valores éticos necesarios para decir lo que tiene que decir. ¿Cómo me va a ocultar lo que yo estoy pasando diciéndome que no tengo nada cuando tengo un cáncer? De la misma forma, nosotros no podemos
bajar el pecado, nosotros no podemos minimizar el pecado, y si la Biblia habla del pecado, nosotros tenemos que hablar lo que la palabra del Señor dice. Te pregunto, amado amigo, amada amiga que te encuentras aquí en el día de hoy, ¿cómo está el estado de tu alma? ¿Qué ocurre con tu alma cuando tú cierres los ojos y vayas a morir a la eternidad? Lo importante de nosotros predicar la palabra del Señor tal y cual es que cuando vayas a cerrar los ojos a la eternidad te encuentres en una realidad en que tu pecado te ha mostrado de que estás lejos de Dios y estás bajo la ira de Dios. No tendrás entonces el dedo acusador de decir: el pastor nunca me habló del pecado. El pastor nunca me dijo lo que yo tenía que escuchar. Me lo acomodó, me lo adornó, se escuchó muy bonito, pero yo nunca entendí que el problema más grande de mi corazón se llama el pecado. Te pregunto, ¿cómo está tu alma en el día de hoy? Cuando tú cierres los ojos al morir y partas de esta vida, ¿a dónde va tu alma? Porque no es un juego lo que nosotros venimos a hacer aquí domingo tras domingo. Esto no es un tiempo más de llenar un check mark en mi estilo de vida o en mi día de semana. Nosotros venimos a hacer algo serio y que nosotros venimos a tratar con nuestras almas, iglesia. Amén. Venimos a tratar con nuestras almas. Juan quiere que lo que nosotros entendamos y sepamos si estamos bien o estamos mal delante del Señor. Porque no se vieron a la luz de lo que dice su palabra, muchos llegarán a la eternidad y abrirán sus ojos en el infierno. Porque no se quisieron ver a la luz de lo que dice la palabra del Señor. Juan quiere que cuando tú abras los ojos en la eternidad, tú sepas dónde tú estás. Y Juan le está hablando a gente creyente. Cuando nosotros vemos este versículo, aquí no está hablándole solamente a gente impía, le está hablando a una iglesia, a gente creyente que tienen aún problema con el pecado. ¿Cuántos de los que están aquí tienen problemas todavía con el pecado? Amén, hay algunos que tienen problemas con el pecado. ¿Por qué? Porque mientras estemos aquí vamos a tener una lucha constante con el pecado. Y hablando de manera franca y clara, tenemos que entender que algo que caracteriza a un verdadero hijo de Dios es que tiene luchas con el pecado, pero no coquetea con el pecado. ¿Tú sabes lo que significa esa palabra, coquetear? No está buscándole la vuelta al pecado, sino que tiene una lucha y hay una incompatibilidad. Ese es el primer punto del sermón del día de hoy. Hay una incompatibilidad entre el pecado y el cristiano. Vaya conmigo a primera de Juan capítulo 3 versículo 4. Mira lo que dice la palabra. Todo aquel que comete pecado infringe también ¿qué? La ley. Pues el pecado es una infracción de la ley. Es decir, el pecado viola la ley de Dios, o aquellos que viven en pecado viven como si la ley de Dios no existiera. Viven como si no tuvieran leyes, como si no me interesa lo que Dios dice. A mí no me importa lo que Dios dice. Deliberadamente le están diciendo a Dios: tú sigue por tu camino, yo sigo por el mío. Eso es lo que aquí te está diciendo este versículo. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es una infracción de la ley. No me interesa lo que Dios dice. Mientras el versículo 3, nosotros vemos que el verdadero creyente se purifica a sí mismo. El versículo 3 de primera de Juan dice que todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica. Fue lo que vimos la semana pasada. Pero mientras la persona que no es creyente vive su vida deleitándose en el pecado. Mientras el versículo 3, el verdadero creyente se purifica, el que no es creyente viola la ley de Dios y continúa en una senda de pecado. El verdadero creyente, iglesia, ama los mandamientos del Señor. Pastor, ¿cómo yo sé que yo soy un verdadero hijo de Dios? Bueno, la palabra del Señor nos dice si tú eres un verdadero hijo de Dios, y las marcas de un verdadero hijo de Dios se encuentran en la palabra. Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. ¿Cómo sabemos que nosotros le conocemos? Si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, aquellos que dicen, no, yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, la palabra del Señor dice, el tal es mentiroso. Así que si tú dices que tú amas al Señor y no guardas sus mandamientos, la palabra del Señor te dice que tú eres un mentiroso.
Y la verdad de Dios no está en él. ¿En quién? En aquel que dice que ama a Dios, pero no obedece la palabra del Señor. Pero el que guarda, aquí vemos la disyuntiva, la diferencia, pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente está el amor de Dios, y en este se ha perfeccionado el amor de Dios. Por esto sabemos que estamos en él. ¿Cuál es entonces la evidencia de que tú realmente eres un hijo de Dios, amada iglesia? Que guardamos los mandamientos, que guardamos la palabra del Señor. La ley de Dios es una delicia en nuestras vidas y debemos alegrarnos por eso. Debemos alegrarnos de que la gracia de Dios vino a nuestras vidas y nos salvó, pero no debemos olvidar algo. Gloria al Señor que su gracia me alcanzó. Gloria al Señor que me dio vida cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados. Pero no debemos olvidar el lugar que le corresponde a la ley de Dios. Porque no quiere decir que porque ahora somos salvos por gracia, ya nosotros no tenemos nada que ver con la ley. No, no es así. Eso se le conoce en la teología como antinominianismo, antiley. Y nosotros no, se conoce en la teología como antiley, y nosotros no somos antiley. Nosotros, dice la palabra del Señor, que amamos los mandamientos de Dios, que amamos la ley de Dios. Eso es una de las áreas en nuestras vidas que nunca debemos olvidar. La ley de Dios no es una carga para el verdadero creyente. Hay pastores que a mí se me hace difícil guardar la ley. Yo no estoy diciendo que tú las vivas a perfección tu vida, pero tú anhelas amar la ley de Dios. Tú anhelas obedecer la ley de Dios. La ley de Dios es una marca, es una senda de lo que agrada a Dios. Ella nos dice cómo es el camino de santidad. Aunque nosotros no podamos vivir la perfección, nosotros apuntamos hacia ella. Apuntamos hacia amar la ley, apuntamos hacia obedecer la senda de la ley de Dios. Cuando nos alejamos de ella, corremos a la presencia de Dios y nos arrepentimos y le decimos, Señor, perdóname porque he pecado contra ti. La ley de Dios, Dios nos las ha dejado para que entendamos no solamente cuán pecador somos, sino para que entendamos cuán santo en Dios. No solamente tenemos la ley de Dios para decir, wow, eso es algo imposible de guardar. Es cierto, es imposible de guardar, pero si tú eres un hijo de Dios, Dios te ha dado la capacidad de que tú puedas guardar la ley del Señor. Muéstrame si estás piloteando si estás piloteando realmente el avión correcto, hacia la ruta correcta, si estás guardando sus mandamientos y estás amando sus caminos. Si estás violando los mandamientos de Dios, no veamos eso como si Dios se estuviese agradando porque estamos en la gracia. Ah, no, nosotros estamos en la gracia, a Dios no le importa si nosotros pecamos. No, hermanos, eso no es así. Nosotros podemos estar en la gracia del Señor, pero nosotros si violamos los mandamientos de Dios, Dios no ve eso con agrado. Al hacer eso estamos inclusive cuestionando los caminos de Dios. Señor, tú lo que haces y lo que dices no es perfecto, por lo tanto yo hago las cosas así, aunque tú digas en tu palabra que las cosas se tienen que hacer de la otra forma. Yo como quiera voy a seguir haciendo lo que a mí me dé la real gana, Señor. ¿Por qué? Porque yo soy el dueño de mi vida. A mí no me interesan tus mandamientos. Eso es lo que le estás diciendo a Dios cuando tú no quieres obedecer su voluntad. Amén. Eso es lo que le estamos diciendo al Señor. Señor, tú sigue tu camino, yo sigo el mío. ¿Por qué? Porque yo no quiero saber nada de tus mandamientos. La palabra del Señor dice, si tú vives de esta forma, todavía la luz no te ha amanecido. Si tú vives de esta forma, no has conocido lo que significa la verdadera salvación. No te puedes llamar a sí mismo creyente porque no lo eres. Todo aquel que infringe la ley de Dios, dice su palabra, peca contra Dios. Y mira lo que sigue diciendo el versículo 5. Versículo 5. Y sabéis que Él apareció, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Ese es el punto número 2. El pecado no puede habitar con la obra salvadora de Cristo. ¿Por qué? Porque ¿para qué apareció Cristo? De acuerdo al versículo 5. Y sabéis que Él apareció, ¿para qué? Para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Es decir, el pecado no puede cohabitar con la obra salvadora de Jesucristo. Él apareció para quitar las obras del pecado. En la primera venida, Jesucristo fue la propiciación de nuestros pecados, dice la palabra del Señor, y el propósito de su encarnación. ¿Para qué Dios se encarnó?
para darnos prosperidad, para darnos sanidad, para darnos bendiciones. ¿Para eso Jesucristo se encarnó? No, iglesia. Si no, aquí 2 o 3 estuviesen frustrados porque no tienen el dinero que quieren, no tienen la salud que quieren, pero Jesucristo no se apareció para eso. Jesucristo se apareció para hacer la propiciación de nuestros pecados. El propósito de la encarnación de Jesucristo fue el encarnarse para recibir la ira que nosotros merecíamos. El problema del hombre se llama ¿qué? Su pecado. El problema del hombre no es solamente las circunstancias que le ocurren, el problema del hombre es su pecado. Pero la buena noticia, iglesia, es que la solución se llama Jesucristo. El problema del hombre es el pecado y la solución se llama precisamente Jesucristo. Dice su palabra que Él vino a redimir a los pecadores de la ira del Padre. ¿Qué quiere decir eso? Que el Padre estaba irado contra aquellos que han pecado contra Él. La ira de Dios está sobre el impío todos los días. Salmo 9, el Salmo 5, la palabra del Señor dice que aborrece el Señor a los que hacen iniquidad. La realidad es que Cristo vino a encarnarse con respecto a mi problema del pecado. Tú y yo, el hombre, tiene un problema precisamente con el pecado y Jesucristo vino a desaparecer el problema que el hombre tenía con el pecado. Él viene a redimir a los pecadores de la ira del Padre, porque la ira del Padre necesita ser satisfecha. Ninguno pensemos que vamos a ir a la eternidad y que allí Dios va a poner en una balanza las cosas buenas que hicimos y las cosas malas que hicimos, y de acuerdo a esas cosas malas Dios nos va a juzgar. No es así. Dios en la eternidad nos va a medir: ¿tienes la sangre de Cristo a tu favor o has pisoteado la sangre de Cristo? Si no estás bajo la sangre de Cristo, ¿estás bajo qué? Bajo la ira de Dios, bajo el juicio de Dios. O estás bajo la sangre de Cristo o estás bajo la ira de Dios. Pero no puede haber un término intermedio. No hay término intermedio para aquellos que no están en Cristo. Si no estás en Cristo, la palabra del Señor nos dijo la semana pasada que eres hijo de ¿quién? No de don Juan, ni de don Pancho. Si no eres hijo de Dios, eres hijo del diablo. O eres hijo de Dios, o no eres hijo de Dios. Eso es lo que Juan nos está diciendo aquí. La palabra del Señor nos dice en Juan capítulo 1 versículo 29: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es la propiciación, dice primera de Juan 1:7, de nuestros pecados. Primera de Timoteo capítulo 1 versículo 15 dice: palabra fiel y digna de ser escuchado por todos, que Cristo vino a morir por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. La palabra del Señor está llena de versículos que nos dicen que Jesús vino a tratar el problema del pecado con el hombre. Y miremos cuál fue el precio del pago de ese pecado. El precio del pago de ese pecado fue precisamente la justa, perfecta, santa ira de Dios. Dios vino a cargar el pecado de aquellos que vienen a morir en la cruz del Calvario sobre la persona de Cristo, para que ahora los que creen en su nombre puedan ser salvos de la ira de Dios. ¿Usted está conmigo hasta aquí? Esa es la importancia de nosotros entender lo que significó el sacrificio de Cristo. Cristo no solamente vino a librarnos del pecado de los romanos, del castigo de los romanos. Cristo no vino a librarnos solamente de aquellos castigos físicos que Él estaba recibiendo. Había algo más en ese sacrificio. Y es que en ese sacrificio estaba Dios mismo cargando sobre Jesucristo el pecado de la humanidad y aquellos que van a creer en su nombre. Y sobre ese cuerpo perfecto, justo y santo estaba depositada la justa ira de Dios en contra de los pecadores. Ese es el evangelio. Si nosotros no entendemos eso, no entendimos de qué hemos sido salvados. Tú no fuiste salvo de ir al infierno solamente porque el infierno se llama la justa ira de Dios. Tú fuiste salvo de Dios mismo, y Dios no quiere que nosotros tengamos jueguitos con el pecado. Mira el precio que Cristo pagó en la cruz como para nosotros estar jugando con el pecado. Y pastor, ¿puede un cristiano pecar? ¿Qué usted cree? Absolutamente sí. Un cristiano puede pecar, definitivamente. ¿Por qué? Porque pecamos. Pero pregunto, ¿puede un cristiano vivir habitualmente en el pecado? Absolutamente no. Un cristiano puede pecar,
Pero un cristiano no puede vivir habitualmente en el pecado. Nos engañaríamos si pretendemos no pecar y nunca pecar. Nos engañamos. Pero igualmente nos engañaríamos si nosotros practicáramos el pecado y pensar que nosotros somos creyentes. ¿Escuchó muy bien? Nos engañaríamos a nosotros mismos si nosotros pensamos que nosotros no pecamos. Pero nos engañaríamos a nosotros mismos si nosotros pensando que practicando el pecado nosotros somos hijos de Dios. Hay un doble engaño. No, yo nunca peco, mentiroso. La Biblia dice que no hay quien peque. Pero yo soy un hijo de Dios y yo me deleito en el pecado, mentiroso, porque la Biblia dice que el que es hijo de Dios no practica el pecado. ¿Vemos los dos extremos? Los que quieren justificarse en su santidad y los que quieren justificarse en su pecado. La palabra del Señor dice, cuidémonos de la práctica del pecado, y el pecado no es un juego. Yo quiero que usted se lo lleve en el día de hoy, mi querido amigo, mi querida amiga que te encuentras aquí con nosotros en el día de hoy. El pecado no es un juego. Pablo tenía una lucha con el pecado. Lo que quiero hacer, eso no hago. Y lo que yo quiero hacer, lo que no quiero hacer, eso yo hago. Pablo tenía una lucha en Romanos capítulo 7 con el pecado. No es caer en el lodo. Pablo podía caer en el lodo y decía, pequé contra Dios, pero me duele con todo mi corazón. No es caer en el lodo, es quedarte en el lodo. Es cuando te quedas ahí, cuando te revuelcas en el lodo. Mira lo que sigue diciendo el versículo 6. Todo aquel que permanece en él, ¿qué sucede? Si tú permaneces en él, no puedes permanecer en el pecado. O permaneces en el pecado o permaneces en Cristo. Pero todo aquel que permanece en él, dice su palabra, que no peca, y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. En otras palabras, todo aquel que practica el pecado no permanece en Cristo. Y todo aquel que permanece en Cristo no practica el pecado. ¿Vemos la ecuación? Es sencilla. 2 más 2 son 4. Si practicas el pecado, no permaneces en Cristo. Si permaneces realmente en Cristo, no practicas el pecado. Versículo 7. Hijitos. Ya vemos cómo le está hablando en una tónica. No le está hablando impío. Le está hablando a nacido de nuevo. Le dice, hijitos, nadie os engañe. Había gente en la iglesia donde Juan estaba predicando que estaba siendo engañado. ¿Y cuál era el engaño que estaba esta gente siendo engañado? El que hace justicia es justo como él es justo. Hijitos, si tú estás haciendo justicia es porque Dios te ha justificado. ¿Qué significa hacer justicia? Hacer justicia es satisfacer la justicia de Dios y vivir como Cristo quiere que nosotros vivamos. Eso es hacer justicia. ¿Y quién fue quien hizo eso por nosotros? Cristo. Cristo fue quien satisfizo la ira de Dios y ahora nosotros podemos caminar en una semejanza de Cristo. Quiero vivir como Él, quiero andar como Él, quiero parecerme a Él, debo imitarlo a Él porque Él es justo. Eso es lo que nos dice su palabra. Lo que uno hace es un reflejo de lo que uno es. ¿Escuchaste bien? Lo que tú haces es reflejo de lo que tú eres. Si tú vives practicando el pecado, no pensemos que nosotros somos hijos de Él. Cuidado si estás jugando con el pecado y así mismo te llamas cristiano. Dios da una transformación y es una transformación no de afuera hacia adentro. Los religiosos hacen eso. Los religiosos quieren cambiarte de afuera para adentro. Quítate esto para que te veas más religioso. Quítate esto para que te veas más santo. Pero iglesia, no se trata de una transformación de afuera hacia adentro. La palabra del Señor nos dice que la transformación nuestra es una transformación de adentro hacia afuera. Dios comienza a cambiar mis deseos. Dios comienza a cambiar la forma en que yo ver las cosas. Dios comienza a poner un deseo por la santidad de Dios. Vaya conmigo al versículo 8. Versículo 8, primera de Juan 3, versículo 8. Juan está directo hoy. Cuidado con Juan. El que practica el pecado es ¿de quién? Del diablo. ¿Por qué? Porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios. Vuelve otra vez. ¿Para qué vino el Hijo de Dios? Para deshacer
las obras del diablo. Había gente en el tiempo de Juan que vivía en una práctica de pecado y se llamaba a sí mismo hijo de Dios. Y así las iglesias están llenas, iglesia. Las iglesias están llenas de personas que se llaman a sí mismos cristianos y están viviendo como un mismo diablo. Pastor, ¿y por qué usted lo dice así? Bueno, porque eso es lo que está diciendo Juan. Juan está diciendo el que practica el pecado es del diablo y el diablo es el que peca desde el principio. Así que si tú vives una práctica de pecado, tú estás viviendo como el diablo. No lo está diciendo yo, no lo estoy diciendo el predicador, lo está diciendo la palabra del Señor. Vives como una persona que practica el pecado, te deleita en el pecado. La Biblia te dice, eres un hijo del diablo, no eres un hijo de Dios. ¿Por qué? Porque para esto precisamente apareció Dios. ¿Para qué apareció Dios, pastor? Para deshacer las obras del diablo. ¿Y cuáles las obras del diablo? El pecar. Había gente que se creía creyente porque venía a la iglesia y Juan le está diciendo, no. Si tú practicas el pecado, la Biblia no te llama que tú eres un hijo de Dios. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y tú estás viviendo con las obras del diablo. ¿Qué vino a deshacer entonces en ti? ¿Qué hizo Dios en ti? Dios no ha hecho nada en tu vida. Punto número 3. El pecado no puede habitar con el regenerado. El pecado y el nacido de nuevo no pueden habitar juntos. Mira lo que dice el versículo 9. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿qué sucede? No practica el pecado. Es que esto no hay forma de que nosotros nos podamos escapar de esta verdad. Todo aquel que es nacido de Dios, y no quiere decir como vimos en el versículo pasado, el que es nacido de Dios no peca, pastor, pero yo peco, sí, pero lo que Juan quiere decir es que no practicas. Él lo afirma ahora en el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Eso es algo habitual, algo que tú haces continuamente. Si tú me dices que tú eres un buen jugador de básquetbol y solamente vas a jugar una vez al mes, tú no practicas el básquetbol, tú juegas de vez en cuando. Porque algo que tú practicas es algo que tú haces todos los días, es algo que tú te entrenas, es algo que tú te capacitas, que tú tienes disciplina en eso. Pues de la misma forma, si tú eres una persona que practica el pecado, es algo que tú haces a diario, es algo que tú te deleitas en hacerlo. Lo que tú practicas es algo que tú te deleitas. Tú no practicas un deporte que a ti no te gusta. De igual forma, cuando tú practicas el pecado es porque a ti te gusta pecar. Es que tú te deleitas en pecar. Es que no hay otras cosas mejor que tú puedes hacer que no sea pecar. Eso es lo que significa ser una persona que practica el pecado. Dice su palabra, el que practica el pecado no es nacido de Dios. ¿Por qué? Porque una persona que se llama cristiana, dice la palabra del Señor, que no es nacido de Dios si practica el pecado. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Miremos esto claramente. La semilla de Dios es lo que deposita el hombre en la mujer. La semilla de Dios permanece en él. La semilla de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Si tú has nacido de nuevo, tú no puedes ya tener una vida practicante del pecado. Porque Dios ha puesto la semilla de Dios en ti, ha sido puesta. Antes no estaba esa semilla. Ahora Él te dio un nuevo corazón, ahora Él te dio un nuevo deseo, ahora Él te dio un nuevo mandamiento que le puedes amar a Él. ¿Vemos la diferencia? Pastor, ¿por qué el verdadero Hijo de Dios, que es nacido de nuevo, no puede ya pecar? Porque la semilla de Dios se le metió adentro. Y a la semilla de Dios metérsela adentro, cuando la semilla del hombre entra en la mujer, crea un bebé. Cuando la semilla de Dios entra en ti, crea un nuevo corazón. Y ese nuevo corazón es diferente. Anhela a Dios, ama a Dios, vive para Dios. Es una nueva creación en Dios. Por lo tanto, un nuevo nacimiento te cambia de manera radical, te cambia de manera drástica. La vida de la persona es desde el interior nacida de nuevo. Por esta razón los deseos son cambiados.
Pastor, es que ya yo no puedo pecar como antes. Como una persona una vez le preguntó a un predicador, quiero saber si soy nacido de Dios, porque todavía no estoy seguro. Y él le dijo, vete a los bares, vete y deleítate en los bailes, vete y acuéstate con las prostitutas, vete y deleítate en el pecado. Y ese hombre comienza a llorar y decía, no puedo hacer esas cosas. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en ti. Tú eres una persona nueva, ya no te puedes deleitar en Él. Yo recuerdo cuando tenía 17 años de edad que el Señor salvó mi vida. Estaba en medio de lo que se conoce como una espuma party, estaba deleitándome en el pecado, pero ya el Señor me había salvado. Y mientras yo estaba en ese baile, yo podía decir, estaba tal vez creyendo que me estaba disfrutando, hasta que llegó un momento donde me paré en una esquina y el Espíritu Santo no me podía soltar. Y me voy a hablar con mi mejor amigo en aquel momento y le digo, ¿qué hacemos nosotros aquí? Ya yo no puedo estar en este lugar. Me sentía sucio. Antes me podía deleitar en esa basura y hoy ya no podía. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios se metió en mí. Y si la simiente de Dios se metió en mí, ya yo no puedo pecar. Ya el amor por las cosas del mundo pierde su valor. Pastor, ¿cómo yo sé que soy nacido de nuevo? ¿Ama las cosas del mundo? Porque si tú amas las cosas del mundo, si tú te deleitas en las cosas del mundo, el amor del Padre no está en ti. Tú necesitas nacer de nuevo. Tú necesitas pedirle al Señor, sálvame, Señor, me arrepiento de mis pecados. Necesito que tú me salves. Porque tal vez tenga mucha religión. Tal vez lleve muchos años en la iglesia. Pero tener religión y tener a Cristo no es lo mismo. Puedes tener religión y no tener a Cristo. Cristo en mi vida me cambia lo que yo amo. Lo que antes tú amabas, te pregunto, ¿lo aborreces? El pecado que tú antes amabas, ¿lo aborreces en el día de hoy? Porque si todavía amas el pecado que antes amaba y no has visto el dolor que nosotros ponemos en el corazón de Dios al ofender su santidad, todavía no has conocido lo que es la obra de Cristo. Una persona no ha nacido de nuevo sin que su vida haya sido completamente alterada por los cambios de su amor hacia el mundo. Si tu vida no ha sido cambiada en lo que miras en el mundo, no has nacido de nuevo. No es simplemente el caso de que la vida de esta persona haya cambiado, porque hay gente que puede cambiar por un momento. Los alcohólicos anónimos cambian. La gente puede ser cambiada por medio de charlas motivacionales. La gente puede ser cambiada porque quiere recuperar a su familia y quiere volver con ella. Y puede haber un aparente cambio momentáneo, pero no es lo mismo ser cambiado que ser regenerado. Una persona regenerada posee la vida entera de Dios. Uno puede conocer que Jesucristo habita en él. Ya no es la misma persona, ya hay cambios drásticos en su vida. El cristiano ha sido comprado a precio de sangre, le pertenece a Cristo y vive para Cristo. Ese es el amor de Dios. Cuando nosotros descubrimos ese amor de Dios, ya nosotros somos cambiados en otra persona, ya nosotros somos cambiados en otra dirección. El arrepentimiento es dar un cambio de 180 grados. Mientras antes iba para allá, ahora voy camino hacia el otro lado. Un cambio completo. Mira lo que dice 2 Corintios 5:17, ese lo sabemos mucho de memoria. Si alguno está en Cristo, las cosas que, y aquí, todas son hechas nuevas. Esta es la regeneración. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas se quedaron atrás, ya son viejas. Ahora he aquí, todas son hechas nuevas. Eso es una persona que ha nacido de nuevo. La regeneración la resume el predicador antiguo Charles Spurgeon de la siguiente manera. Dice Spurgeon: el nuevo nacimiento nos ha descalificado para el contentamiento con el mundo. El nuevo nacimiento nos ha descalificado para el contentamiento con el mundo. Es el Espíritu Santo que viene a actuar de manera directa, eficaz, irresistible sobre tu corazón y ya tú no puedes ser el mismo.
Tal vez has vivido muchos años en la iglesia, tal vez aceptaste a Cristo, tal vez repetiste una oración, tal vez te hiciste miembro de una iglesia, pero la pregunta que tenemos que hacerte, ¿el nuevo nacimiento te descalificó para el contentamiento con el mundo o todavía te contentas con el mundo? Porque si todavía te contentas con el mundo, entonces no has experimentado el nuevo nacimiento, porque el nuevo nacimiento te cambia totalmente, ya no puedes ser el mismo. Lo que sucedió con el hijo pródigo, ¿usted recuerda al hijo pródigo? El hijo pródigo, se fue a comer con los puercos. Se fue a deleitarse en el chiquero, salió a comer del lugar de la casa, al lugar de los cochinos. Pero pregunto, ¿el hijo pródigo se quedó en ese lugar? El hijo de Dios puede pecar, el hijo de Dios puede ir a un lugar sucio, pero el hijo de Dios va a salir de allí. No se queda ahí. Si tú te sientes feliz viviendo con los puercos, es decir, en el pecado, según este texto, no le has visto ni le has conocido. Si puedes estar perfectamente ahí, deleitarte en el cochinero, deleitarte en la pocilga, deleitarte en el chiquero, si uno vive en el pecado y es feliz, no puede decir que es hijo de Dios, puesto que los hijos de Dios tienen una nueva naturaleza que no se pueden deleitar ya en ese lugar. A los hijos de Dios se le cambió la naturaleza. Hay personas que están en adulterio, hay personas que están en fornicación, hay personas que están en borrachera, hay personas que practican la homosexualidad y dice, yo sé que yo soy cristiano, solamente yo he perdido el gozo de mi salvación. Mentira. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú estés practicando la fornicación, el adulterio, la homosexualidad y decirte todavía que tú eres cristiano, que solamente perdiste el gozo de tu salvación? Si eso fuera cierto, que son creyentes, entonces también fuera cierto que se sienten miserables por estar pecando. Una persona puede llegar siendo nacida de nuevo a pecar, pero te sientes tan miserable. En Puerto Rico decía, me siento como una cucaracha en baile de gallinas. Te sientes mal. Imagínate una cucaracha en baile de gallina, la gallina pisando y la cucaracha siendo aplastada. Pues así nosotros nos sentimos cuando pecamos delante del Señor. Me siento miserable. Un verdadero hijo de Dios nunca se sentirá cómodo estando en el pecado. No puede. La simiente de Dios está en mí. No puedo. Dios puede y quiere liberar a sus hijos que vivan en el pecado. Y Dios te quiere advertir a ti que estás en este lugar, que estás viviendo llamándote cristiano porque vienes a la iglesia y no has nacido de nuevo. Alerta, alerta, alerta. Sal de ese engaño en el cual te encuentras. Examínate a la luz de la palabra del Señor para si realmente eres cristiano verdadero o si no, puedas decirle al Señor, Señor, sálvame en el día de hoy. Tenemos que examinarnos, amada iglesia, para ver si somos creyentes. Anhelan las cosas de Dios. ¿Cómo yo sé realmente si soy nacido de nuevo? ¿Anhelas estar tiempo en la palabra del Señor? ¿Anhelas pasar tiempo en su presencia? ¿Te anhelas venir a los servicios o te es un fastidio? ¿Te fastidia venir a la iglesia? ¿Te fastidia leer la palabra del Señor? ¿Te fastidia estar tiempo en oración con Él? Hermanos, si con todo y eso queremos llamarnos cristianos, el verdadero hijo de Dios anhela, la simiente de Dios está en él, anhela las cosas del Señor. Sí, como hemos dicho anteriormente, el cristiano puede pecar, el cristiano no es que puede porque se deleita, sino que a veces cae en pecado, pero nunca se va a sentir feliz ahí. Ya nunca podrá deleitarse en las cosas de este mundo, nunca más. La palabra del Señor dice, cualquiera que no hace justicia no es de Dios. No importa que tan activos estén en las cosas de la iglesia. No importa cuántas veces vengas a la iglesia en la semana. No importa que tú seas un líder de algún ministerio en la iglesia. Puedes ser fielmente a los servicios, pero la palabra del Señor dice, si no haces justicia, no eres de Dios. Yo no lo dije, lo dijo Juan. Si no haces justicia, no eres de Dios. Juan nos quiere decir por medio del Espíritu Santo y nos ha dejado estas enseñanzas para que por medio del Espíritu Santo nosotros podamos reconocer las áreas en nuestra vida que necesitan ser cambiadas. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios.
En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. En esto se manifiesta. Si tú realmente eres hijo de Dios, que es lo que vamos a estar viendo la semana que viene, tú amas a tu hermano. Tú procuras el bien de tu hermano. Tú buscas el bienestar de tu hermano. Tú procuras de que tu hermano pueda crecer en la santidad del Señor. Tú no vives tu vida como tú quieras para ti mismo. Tú buscas la bendición de tus hermanos, la edificación de sus hermanos, el cuidado de sus hermanos. Tú quieres vivir en justicia y santidad de Dios. Te pregunto, amada iglesia, ¿son estas tus características? Porque si estas son tus características, yo quiero que nosotros podamos darle gloria a Dios porque nos ha salvado. Pero si estas no son tus características, yo quiero que en el día de hoy tú cierres tus ojos ahí donde tú estás y tú puedas pedirle al Señor: Señor, necesito que me salves. Señor, necesito, como dice tu palabra, que tú me transformes, que tú cambies mi vida, que tú cambies mi entendimiento, que tú cambies, Señor, este deseo por irme al pecado, Señor, que tú me hagas nacer de nuevo. Si todavía practico el pecado es porque, Señor, todavía no he nacido de ti. Si todavía me deleito en estas basuras del pecado, Señor, es porque tu palabra dice que tu simiente todavía no mora en mí. Porque si tu simiente mora en mí, yo voy a comenzar a aborrecer todo esto. Señor, sálvame, muéstrame tu verdad, como ya me la has mostrado en tu palabra, y que esta verdad atraviese. Gracia Eterna, Iglesia Bautista en West Valley City, Utah. Somos una iglesia centrada en la suficiencia de las Escrituras, formando discípulos que proclamen, enseñen y vivan el Evangelio. Prepare su corazón para oír la poderosa palabra de Dios.